En este ejercicio les traemos a ustedes una ecuación que es exponencial y la característica es que la variable x que aparece en el exponente también está elevado a otra potencia, o sea, es una potencia de potencia. 3 elevado a la x y la x elevado al cuadrado. Y a la derecha 2 elevado a la x y la x elevado a la 3. Es decir, que lo que tengo es 3 elevado a la x al cuadrado igual a 2 elevado a la x a la 3. Una ecuación exponencial exponencial. Entonces, las ecuaciones exponenciales hay varias formas de desarrollarlas y resolverlas de acuerdo a cómo se presenten sus bases. Si las bases fueran iguales, que ya en la página existen bastantes ejercicios de este tipo para ustedes, repito, si las bases fueran iguales, sencillamente entonces lo que hago es una igualación de los exponentes y elimino las bases. O sea, bases iguales, entonces exponentes deben ser iguales. Pero a veces las bases no son iguales, pero también puede ocurrir que siendo diferentes se pueden llevar iguales bases. Por ejemplo, si aquí en vez de existir un 3 existiera un 8, entre 8 y 2 hay algo común, porque 8 es una potencia de 2 y podría escribirse 8 como 2 a la 2 a la 2, o sea 2 por 2 por 2, que sería 2 elevado a la 3, ya que es una potencia en este caso repetitivo del 2. Y entonces tendríamos 2 a la 3, que es el 8, y la base 2, y todo convertido a 2, base 2, y entonces podríamos igualar los exponentes. Pero a veces, repito, las bases no se pueden llevar a bases iguales, y este es el caso. 3 y 2, y son bases que en este caso son números primos entre sí, y no tienen forma de convertirlas en iguales bases. Cuando ocurre esto, que no podemos llevar a bases iguales, entonces lo que recurrimos es a otro recurso, que es mediante, en este caso, aplicando logaritmos a ambos miembros. Aplicamos logaritmos, ¿por qué razón? Porque en el caso del logaritmo, el logaritmo me permite, en una propiedad que tiene, eliminar la potencia del exponente, o sea, llevarla y dejar entonces la base y eliminar los exponentes. Por ejemplo, como si tengo un logaritmo, por ejemplo, de b a la n en base a, podemos hacer lo siguiente por propiedad. Pasamos el exponente multiplicando por el logaritmo de b en la misma base. Que es decir, el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo. Esta propiedad es muy importante porque me permite eliminar precisamente las variables de los exponentes. Entonces, aquí podemos aplicar el logaritmo en cualquier base, base 2 o en base 3, cualquiera de los dos. Y como son bases diferentes, también podemos aplicar, por ejemplo, el logaritmo neperiano. Vamos a aplicar el logaritmo neperiano de 3 elevado, y aquí hacemos lo mismo. En este caso mantenemos la variable x, y esa x a su vez va a estar elevada al exponente 2. Lo que hice fue aplicar el logaritmo a nuestra derecha, igual. Y para que la expresión se me altere la igualdad, también aplico el logaritmo a la derecha. Logaritmo de 2 elevado a la x elevado a la 3. Repito, apliqué el logaritmo a ambos miembros. Entonces, el exponente aquí sería x al cuadrado, y aquí sería x a la 3. ¿Qué pasa? Como tengo el logaritmo de b elevado a un exponente, puedo pasar el exponente multiplicando delante. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pasaríamos multiplicando el exponente, que es x al cuadrado, por, en este caso, el logaritmo de la base, que es la base 3. Igual, aquí hacemos lo mismo. Pasamos la expresión x a la 3, que es el exponente, en este caso, delante multiplicando, y nos quedaría el logaritmo de la base, que es 2. Fíjense, ya hemos eliminado la ecuación exponencial. Ya las variables no aparecen en exponentes, aparecen en forma lineal multiplicada por un logaritmo. Como aparece x a los dos lados, a los dos miembros, vamos entonces a igualar la ecuación a 0, con la intención de poder entonces factorizarlo. Vamos a escribir aquí, vamos a llevar entonces a la igualdad a 0, le restamos x3 por logaritmo de 2 a ambos miembros, y nos queda esta expresión, igualada a 0. Y aquí entonces vemos que se me repite la x, en este caso, en ambas expresiones, pero aquí lo que se repite es x al cuadrado. Entonces extraigo x al cuadrado como factor común, x2, que multiplica y divido cada término entre factor común. Primer término, que sería x2, por el logaritmo de 3 entre x2 me daría al logaritmo de 3 menos, y este término dividido entre x2 me daría a x, que multiplica a el logaritmo de 2. Y entonces nos quedaría igual a 0. Y aquí aplicamos entonces el recurso
del producto igual 0. Ante todo vamos a multiplicar de nuevo x2 por logaritmo de 3 y x2 por x me daría x3 logaritmo de 2. Es correcto. Repito, si un producto es 0, podemos decir entonces que el primer factor, que es x al cuadrado, va a ser igual a 0. Recuerden que si un producto es 0, se va a cumplir que el primer factor es 0 o el segundo factor, que todo es esta expresión, que será el logaritmo de 3 menos x por el logaritmo de 2 va a ser igual a 0. O sea, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Si x2 es 0, entonces x es raíz de 0 y x 0. Y 0 es una solución, es verdad, porque si usted coloca 0 en el exponente, le quedaría 0 al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0 por 0 es 0. Me quedaría 3 a la 0 y 3 a la 0 es igual a la unidad. Recuerden, todo número elevado al exponente de 0 es igual a la unidad. Y aquí lo mismo. 0 al cubo daría 0 por 0 por 0, daría 0, daría 2 a la 0 y daría 1. Y quedaría 1 igual a 1 cuando la x vale 0. Y entonces habría otra posible solución. Vamos a despejarla aquí. Si despejamos, en este caso, esta expresión, me quedaría x por ln de 2 igual a ln de 3. En este caso, llevándola a la igualdad. Y despejando la variable x, que es la otra posible solución de esta ecuación, vamos a dividir entonces la ecuación por ln de 2 y nos quedaría en esta forma, x igual a ln de 3 sobre ln de 2. Y entonces hemos obtenido que esta ecuación tiene dos soluciones. Una solución sería cuando x vale 0 y la otra cuando x vale logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2. Quiere decir, esta ecuación contiene dos soluciones. Espero que lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus estudios. En la página, repito, existen muchos ejercicios de tipo. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.